introdotti in Europa. Oggi la Germania esporta ogni anno migliaia di questi piccoli e pregiati cantori, accuratamente allevati e selezionati in tutta la provincia dell'Harz. El pájaro, el roller Harzer en sí, se consolida en las montañas del Harz, en Alemania, pero se vienen los pájaros desde Austria, de Innsbruck, a consecuencia de que se genera allí un incendio grandísimo, y entonces los mineros fundamentalmente vienen a las minas de los montes del Harz con sus canarios. Y es un poco donde se empieza a seleccionar la raza de canarios Harzer, ¿no? Fundamentalmente son los mineros los que crían pájaros, y fundamentalmente el canario se cría tanto en Austria como en Alemania. Se crea con un fundamento, y era que los escapes de grisú, los canarios controlaban mucho más el escape de gas y por tanto la mortalidad del canario, y cuando los mineros veían que eso ocurría salían corriendo hacia afuera. Y el objetivo fundamental de la cría de canarios inicial es ese. Cuando se habla de minería se habla del grisú, que es el gas metano. Entonces el gas metano pues, es un gas muy explosivo. Bueno, es explosivo y al mismo tiempo pues, produce la muerte pues, por inhalación del mismo, se consume el oxígeno y, ahí se produce la muerte, ¿no? Luego, paralelamente, entra en juego una persona que se llama Wilhelm Trute en San Andreas Berg, que fue el que empieza a hacer una selección de canarios. Los canarios se empiezan a educar con silvestres, empiezan a seleccionar las notas, pero se empiezan a dar cuenta de que el canario, al vivir de día en la mina, con oscuridad, y de noche en las casas, empieza a generarse un efecto de que el canario empieza a cantar con el pico cerrado y a imitar los sonidos que se encuentran dentro de la mina. Pues el goteo del agua, el ruido de las carretillas, etcétera, etcétera. Entonces, eso se empieza a ir fijando año tras año, temporada de cría tras temporada de cría, y ya empieza a existir una afición secundaria, que es la cría del canario como objeto de ocio, ¿no? O de tener en casa unos pájaros, criar, y luego eso empieza a llevar, una vez que eso se empieza a entender de esa forma, empiezan a venderse los pájaros, y los mineros se dan cuenta de que hay dinero. De modo que ya no solo crían para tener los pájaros en la mina, para los escapes de grisú, sino también lo que hacen es empiezan a criar canarios para venderlos. ¿Vale? Entonces, paralelamente, todo el mundo cría el pájaro que se empieza a criar, no tiene nada que ver al canario Harz de día, nada. Pero hay una persona que, como decía anteriormente, que es Wilhelm Trute, que empieza a seleccionar los canarios por el canto y un poco por la dicción, por las notas, y empieza a seleccionar canarios que cantan con el pico cerrado y que cantan notas en tonalidad grave. Esto empieza a fijarse, y ya lo que empezó siendo una cosa, digamos, secundaria, empieza a ser el objetivo, la cría del canario y la exportación del canario.
El roller es un pájaro que canta con el pico cerrado, si no se penalizan los concursos, obligatoriamente no puede abrir el pico. Canta tonalidad grave y luego lo que hace es, sobre todo, rula las notas. Prácticamente no tiene timbres, hay 2 notas de timbres, el klingel y el klingelroll, pero esas notas prácticamente están desaparecidas y el pájaro Harzer se ha quedado un pájaro que rula las notas, tonalidad grave, es un pájaro muy suavecito y un pájaro que nosotros llamamos pájaro de salón, porque si no estás atendiéndole, no estás cerca de él, no, a diferencia de otros pájaros, pues ni siquiera le llegas a escuchar. Y yo la conclusión que saco es que tanto el Malinois como el roller parten del mismo tronco. Lo que pasa que luego, por gustos de los diferentes criadores de la época, los alemanes tienden a una tonalidad más hueca, más grave, sin timbres y sin agua, y los belgas tienden a un pájaro donde valoran las aguas del pájaro. Entonces, incluso hay notas dentro del Malinois, dentro del roller, actualmente en la planilla, que son las mismas. Dentro del roller hay 2 líneas. La línea hueca, que la tiene el 99% de todo el mundo, y hay una línea de agua. La línea de agua la tenían los criadores belgas, solamente. con la bajada de criadores, los criadores, además el pájaro de agua, de hecho en la planilla se reflejan esas notas, aunque nunca se puntúan porque los pájaros no tienen agua, el roller no tiene agua hoy día, pero se utiliza, en las planillas van. Entonces, hay un roller hueco, que es el que tenemos el 99% de la gente, hay un roller de agua que está prácticamente extinto, queda algo en Estados Unidos. Luego está el Malinois de agua y luego está el Malinois, un Malinois que tiene más timbres que agua, que también ese no lo cría prácticamente nadie, prácticamente está extinto. Entonces, yo con eso lo que te quiero decir es el enganche que hace el roller, el Malinois y el timbrado, que tienen, digamos, líneas intermedias, que el Malinois, que es más metálico, se asemeja más al timbrado, y el Malinois, que es de agua, se asemeja más al roller de agua. ¿Vale? Yo creo, por lo que he leído, te digo, que el tronco del roller y del Malinois es el mismo. Y luego los alemanes seleccionaron más a grave y los belgas seleccionaron más a agua. El roller, al principio de los principios, cuando vienen los pájaros de Innsbruck, de Austria, ahí se entrenan o se educan con otros tipos de pájaros, ¿me entiendes? Con pinzones y con señores, etcétera, etcétera. Pero eso desaparece completamente. Yo creo que desaparece completamente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Al final, ya cuando Wilhelm Trute empieza a coger los pájaros y los hermanos Bollmann empiezan a coger los pájaros y a seleccionarlos, ya lo que hacen es una selección sobre la cría que ellos tienen y ya quitan la educación con pájaros de campo. El Malinois, el roller está muy fijado, el Malinois no está tan fijado. El Malinois es un pájaro que tiene muchísimas notas, muchísimas, y automáticamente lo que ocurre es que si utilizan maestros para educar a los pollos. Yo, por ejemplo, con los rollers no he utilizado maestros. Los pájaros del canto de sinato y les sale. A ver, yo cuando escucho un pájaro bueno, lo primero es valorar, ¿no? el canto de ese pájaro, y luego lo que se me pasa por la cabeza es todo el trabajo que hay detrás. O sea, sacar un pájaro campeón del mundo, aunque tú compres un campeón del mundo y una hermana, una hija de un campeón del mundo y los eches a criar, no vas a sacar un campeón del mundo. Detrás de ganar un concurso o de tener un pájaro de calidad, pues hay un trabajo genético, hay un trabajo de alimentación, hay un trabajo de entrenamiento, hay un trabajo durante todo el año, ¿no? Entonces, cuando sacas los pájaros buenos, compites y ganas, pues lo primero que se tiene en la cabeza es todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es mucho. Harzer di Canto, vincitore della gara.
il fratello del vincitore pieno di orgoglio familiare. Trionfano gli Harzer, una delle grandi dinastie canarine. Il loro canto meraviglioso si srotola lungo il succedersi delle gabbie. Emulano le tortore nei timidi approcci. Ma all'ora del bagno, gli impertinenti si gettano alla battaglia degli spruzzi, diventano veri pipistrelli. Roller, se llama roller o harzer. Roller es la palabra técnica. ¿Por qué? Porque roller significa rulo. El roller es un pájaro rulador. Rulador. Con la R. Hay hueco. Es el más difícil, el whole kingle, el whole roll es la nota más cara que hay del roller. Un rulo hueco, sin R apenas. Ese es pero lo principal del roller, aunque haya la línea glue era la línea que tenía un poquito de agua. El agua doble sonido, claro que tiene que tener doble sonido, si no, no es agua. Igual que en el Waterlager. También están las Peifen, que son las flautas. También tiene flauta hueca, flauta rulada. ¿Por qué se le llama harzer al roller? Porque donde más se criaron fue en la región del Harz, donde casi su origen fue en la región minera del Harz, H-A-R-Z, que está en Alemania. Esa es la parte del roller. Roller es la palabra técnica. Ahora vamos al Waterlager. Water es agua. Lager es golpear. Agua golpeada. Bloc, bloc, bloc. Bum, 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 bum. ¿Qué te he hecho? Primero el cloc y segundo es el bolende. Cloc es el agua que cae en un vaso de agua. Coges un grifito que gotee, le pones un vaso de agua abajo y cuando cae el agua suena, hace bloc, bloc, cloc, cloc. ¿Entiendes? Ese es el cloquén de Waterlag. Luego está el bollende, que es el agua bullendo, el agua hirviendo, bollende. Bum, 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 con la B. B-O-B-U. Esa es la principal. La B es la consonante. En el cloquende es la K, G y la L. K, B, G. Y esas son las consonantes del cloquende. Con la L, siempre con la L, siempre doble consonante. El cloquende es doble consonante y el bolende es una consonante, B. La consonante B. Y luego el agua el rolende es el agua rulada, el agua de los arroyos, el agua corriendo, que se oye. Pero se oye el agua de fondo y la R. Es una mezcla de rulo acuoso. ¿Y por qué se llama Malinois? Porque fue en la región de Malines, en Bélgica, donde donde floreció. Por eso se llama Waterlager, que es su nombre técnico, o Malinois.
Eso es, el pájaro, mira, el pájaro como pasó por las minas, incluso incorporó sonidos como la gota de agua que cae del techo al suelo, el picar de los cinceles, tin, 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 que es el metálico que tienen los pájaros marinois, y ha ido incorporando una serie de notas a su canción que tiene las suyas propias de genética, más esas que se le van enseñando con unos profesores a través del tiempo, ¿no? Y ellos colocaban esos pájaros noveles cerca de los ruiseñores para que pudieran, y también asumieron algunas de las notas del ruiseñor, como el chor y el nor y algunas notas. Las características del roble, por ejemplo, es un pájaro hueco. Pájaro, pero claro, en los tiempos que estamos con los ruidos, el pájaro ha perdido muchos adeptos porque es que no se oye. Con los ruidos que tenemos hoy en los pisos normales y en los sitios, el pájaro lo ves mover el puche, pero no lo oye. Se oía antes en las casas con un buen silencio, ¿verdad? Y eso ha llevado a que ese pájaro ha bajado mucho y lo tienen solamente especialistas en eso y que pueden oírlo en sitios de bajo. Yo digo que eso es la música por excelencia, ¿no? Y luego después vino ya el Marinois, una canción más abierta, con muchas más notas, muchas más alegría, y que lleva, tú la pones en tu casa a cantar en un piso y no te molesta, porque el cante es dulce, el pájaro canta con el pico cerrado y da las notas, la única nota que abre un poquito el pico es en el metálico, va a ser chin, chin, chin. El ruiseñor es el pájaro cantado por excelencia. Eso no tiene, pero claro, hay que oírlo en un río o en un sitio, en un campo, incluso de noche, que es cuando más canta, porque el ruiseñor tiene la particularidad de que canta durante el tiempo que está criando, durante el resto del año no canta, pero canta por una cosa, porque si yo que lo he observado mucho, canta, el nido lo tienen en un árbol y cantan en un radio de unos 10 o 12 o 15 metros, alejado de su nido, para que los depredadores nocturnos no busquen su nido, sino que lo sigan a él. Entre las notas que cogió en el tiempo que tuvo de detector de gases en las minas, que fueron ese goteo de agua, y luego después que ellos en la región de Malinas, donde hay muchos ruiseñores, y en un sitio, pues ponían los nuevos al lado de esos ruiseñores que les servían también de maestros y le recordaban esas notas, pero que ya de hecho el pájaro llevaba ya en su sangre. Mira, tengo en el libro lo cuento yo, hay una nota muy, muy rara, que yo había oído durante mucho tiempo en los escritos antiguos hablar del bellende. El bellende es un pájaro, es una nota, que el pájaro hace dos notas al mismo tiempo, hace metálico y hace agua. Yo decía, es imposible que un pájaro haga dos notas al mismo tiempo tan diferentes como puede ser el metal y puede ser el agua. Bueno, pues en el 2005 yo crié unos pájaros y cuando los puse en la jaula veo que un pájaro hacía esa nota perfectamente, uno solo, sin haber tenido maestro en ninguna clase, lo tendría en la genética suya y al cabo de los muchos años apareció esa nota. ¿Sabes? Y entonces reuní a los jueces nuestros de aquí, sobre todo a Luis Ortega Curia y otro juez de Valladolid, y determinamos que esa era la nota que se oía y que hablaban los escritos antiguos y que había otro escrito italiano que ponía Bellende acampanillado que describía la misma nota, que también parece que en Italia salió un pájaro o dos. Pero pasó el tiempo y el pájaro perdió la nota y no lo ha vuelto a hacer ningún pájaro de lo que yo he tenido nunca más. Es una cosa muy, muy, muy bonita y muy, muy extraña y que nadie la había visto.
el timbrado español ha tenido mala suerte, digo yo, porque en 1936 se autorizó ese pájaro y evolucionó la mar de bien, hasta que un día a estos señores, a uno les dio por cruzarlo con el marinoa, y es una tontería, porque yo digo, mira, el pájaro hueco está inventado, que es el roble, el pájaro de agua está inventado, que es el marinoa, y el pájaro timbrado está inventado, que es ese. No intentar hacer un pájaro de agua si ya está esto, que tenemos el marinoa. Pues ellos han intentado siempre querer meterle agua al pájaro. El pájaro tiene sus notas y las tenía preciosas. Claro, hay que tener conciencia de que el pájaro puede emitir lo que de genética puede hacerlo por su capacidad de la siringe, pero si no la tiene, lo que hace es desvirtuarla. A mí me han llamado muchos jueces de timbrado que dicen, oye, ven, Paco, escucha este pájaro. Y yo iba y escuchaba este pájaro un timbrado, este pájaro no un timbrado, este pájaro un cruzado, no está viendo. No está viendo lo que está haciendo, lo hace mal. Ha aprendido nota porque él no tiene capacidad para hacer, sin embargo, va a hacer la suya así. Y el marihuana no tiene tampoco capacidad para hacer las notas que hace el timbrado. Nunca. Y darle esa fuerza que tiene el timbrado. Que por cierto los holandeses difieren un poquito de los belgas. Ellos, por ejemplo, hay una nota que el cló, la flauta cló, que nosotros decimos, que tiene el sonido pero no tiene el fondo de agua. Y ellos lo consideran también como cló, que hay un pequeño problema, ¿no? Las tres notas de agua son el cló, que es una gota que cae sobre una superficie de agua. Cuanto más lento lo haga y más profundo se oiga la gota, más categoría tiene la nota. Más nota tendría. Y luego después tiene el bolende, que es como si el agua hirviera. Cuando el agua sube hacia arriba. Y luego tiene el rolende, que es cuando, como tú sientes un arroyo, como discurre el agua por un pequeño arroyo. Sientes el agua como rueda. Esos son los tres sonidos de agua del marihuana. Vamos a ver. El malinois está compuesto por 10 notas. Antiguamente tenía 12, pero el búter y la carcajada se perdieron en ello. Ahora está compuesto por 3 notas de agua. La primera sería el cloc, segunda sería el bolende y tercero sería rolende. Pero los clova, bloc, 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 bolende, bo, 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 y rolende. Son 3 notas de agua. Contra más profunda y más agua tenga, mejor son calificadas. Tenemos el nor, como si fuera un cochino jalándolo, ¿eh? Tenemos las staltones, tenemos flauta, tenemos belle, sería campanilla, bell roll, timbres rulados, flauta roll, serían flautas ruladas, choker en choker roll, que son muy valorados en los jueces extranjeros que le ponen choker en choker roll. Estas son las 10 notas que tiene el pájaro. Claro, pues si me pregunta por unas staltones, sonidos metálicos, contra más resonancia tenga, más puntuación tendrá, es lógico. Y entre todas las notas, contra más calidad tenga, mejor puntuación tener. Unas campanillas, pues las campanillas contra más metal, la L, pues sería más puntuaciones. Los choques, como ya te he explicado, en choque roll, pues sería una nota también muy valorada. Depende de cómo la haga el pájaro, pues sí, la evaluación que tiene, no hay otra. Y el cló, la nota rey de este pájaro, pues pájaro que tenga una decadencia guapa, con una buena profundidad y mucha agua, pues puede tener 8 en cló, puede tener 9 en cló, puede tener 7 en cló, porque el cló, ya sabes, el cló empieza desde 4 hasta 12. Un cló de 4, pues creo que no está considerado ni como cló,
Es le puntan pero nada. El clo, para que se considere ya clo, es de un 6 para arriba. Ya es cuando el pájaro ya da clo. Un Malinois sin agua es un jardín sin flores, por muy bueno que sea. Pero también hay un problema de que si tiene mucha agua y no tiene la parte de abajo, que es la parte metálica, la parte de flauta, pues tampoco para los concursos no vale. Habrá personas que les gusta tener una clase de pájaro para escucharlo en su casa. Y hay otros criadores que les gusta criar una línea de pájaros para competir. Para competir hay que buscar un pájaro más agresivo, un pájaro más... Aunque no te llegue al oído lo que tú quieres, pero para competir tiene que ser así. Si te dan cuenta que salen muy pocos criadores nuevos, porque los criadores nuevos tienen un concepto que se cree que esto es llegar y pegar, y esto es complicado, ¿no? Tú lo sabes que esto es muy complicado. Y el Malinois mucho más. Y el Malinois, como tú metas un pajarito de profesor que te guste mucho, pero como tenga una cosita que no la haga bien, esa la cogen todo, tío. Es un pájaro muy listo para eso, muy listo. El problema de esto es que nunca sale lo que tú buscas. En el pájaro, 2 y 2 no son 4. Y lo que tú buscas es muy difícil de que salga. Por eso esta afición es bonita, porque es difícil. Pues el canto es muy, para mí es el más agradable y más apreciado para mí, porque la variedad que tiene por ejemplo, en pronunciar los diferentes notas y los tours, porque el cloquende yo aprendí y reconocí que tenía como 6, 7 diferentes versiones del cloquende. El bolende es muy distinto, muy bonito, y luego también en los flautas había muy diferentes flautas en los pájaros. Había unos que tenían en su repertorio, hacían 2, 3 versiones de flautas y campanas, y el Stalton también tenía diferentes sonidos, muy monótono el canto del Roer comparado al Malinois. Mire, una cosa que me dijeron en confianza en Médica es esto. El Malinois que usted refiere a que al ruiseñor ya no existe, porque según esto en un mundial se enfermaron los pájaros de viruela y se llevaron los pájaros enfermos para atrás los criadores y se acabó el Malinois original. El Malinois que conocemos ahora no es el mismo que se usaba con el ruiseñor. El Malinois nuevo tiene más mezcla con Roer para lograr lo poco que quedó. Entonces, es más, si usted ve las grabaciones que hay viejas del Malinois, estaba más silvestre el canto. Y cuando ya empezaron a cruzar con Roer, se hizo más clásico el canto, más para mí más agradable.